Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez y en el día de hoy vamos a estudiar una interesante partida disputada por un gran jugador llamado Shgeda Maroczy, el cual conduce las negras contra un gran jugador llamado Adolf Albin. Esta partida se jugó en Monte Carlo en 1902 y las blancas fueron conducidas por Albin, que era el jugador que conducía las blancas. Las blancas abren la partida con la jugada de 4, ¿sí? Con una apertura normal en el centro. Y las negras, que son conducidas por Maroczy, deciden jugar la defensa siciliana. Una defensa que se fue haciendo popular mucho más adelante. Obviamente no había el conocimiento que hay hoy en día de esta línea, por eso las cosas se estaban descubriendo de a poco y se iban buscando las ideas más rudimentarias en esta posición. Básicamente en base generalmente a una E6 y el contragolpe con D5, que es lo que se busca al hacer jugadas laterales de peones y jugadas que llevan a una liberación, ya que el blanco generalmente obtiene una ventaja de espacio. Por eso a E4 y a C5, caballo F3 es la jugada hecha por las blancas, desarrollan el caballo del alfil del rey, del flanco del rey, perdón. Se preparan a hacer un enroque rápido y las negras, como dijimos, continúan con E6 debido a que el plan más rudimentario es la jugada de 5. Más adelante, muchos más años más adelante, se empezaron a jugar líneas en base a caballo C6, con D6 y A6, que es la Najdorf, G6 y alfil G7, las ideas del dragón y todas esas cosas, pero todas, a pesar que tienen distintas formas de jugarse, buscan la misma idea, que es la liberación en D5. Por eso es muy importante conocer todas esas cosas y de hecho Maroczy en esta posición está intentando jugar un D5 rápidamente para liberarse en la posibilidad de la presión que el blanco podría ejercer. Por eso a caballo F3 realizan la jugada de 6 y en este caso las blancas no quieren hacer D4 para tomar de caballo o de dama, sino que van por una idea un poco más ambiciosa, que es la jugada C3. Decimos que es una jugada más ambiciosa porque la idea de las blancas es jugar D4 y a la toma tener dos peones fuertemente centralizados. Por eso es interesante la idea en sí. Y Maroczy, en este momento, continúa con el plan trazado, que es la jugada D5. Como vemos, el negro comienza a expandirse en el centro. Y en este caso las blancas, en vista que le amenazan comer el peón de E4 y no es fácil defenderlo, y muchos menos creemos que las blancas no querrían cambiar damas luego de D3, porque se podría jugar tranquilamente esta posición, donde el rey se va a esconder en C2, y hay modelos con colores de negras precisamente en esta posición, que se juega tranquilamente. Las blancas continúan ante el D5 con la jugada E5, que es totalmente lógico, debido a que el blanco gana espacio, coloca un peón en una casilla que molesta el desarrollo natural del caballo F6, pero el problema de esta situación es que la estructura y las ideas que están surgiendo y a lo cual se está inclinando esta línea es encaminada hacia estructuras de la francesa, con lo cual si Albin hubiera pretendido jugar un peón rey y entrar en posiciones típicas de la siciliana, quizás hubiera considerado esta situación, pero la francesa también estaba en la misma situación que la siciliana en aquel tiempo. Estaba en descubrimiento, las estructuras también, el orden de jugadas, había que practicarlo mucho y por eso es muy interesante lo que pasó a continuación, debido a que luego de E5, si bien las blancas lograron una ventaja de espacios, tienen que tener mucho cuidado porque las negras, luego de haber jugado la jugada liberadora, van a encaminar todas sus piezas
al desarrollo y a la agresión del punto E5, que es un punto que, si bien juega a favor de las blancas, por otro lado es un punto muy débil y generalmente es atacado en base a caballo C6, dama C7 y en posterior jugada, si el blanco hiciera un D4, un F6 o tomar y bueno, como ya sabemos, las cadenas se atacan por la base o por la punta. Esa es una estrategia moderna y esa es la cuestión. Luego de E5, las negras continuaron con caballo C6 y, como dijimos, es el desarrollo más natural y ya comienzan a ver el punto E5 por medio del caballo que se encuentra en dicha casilla. Y las blancas, ante esta situación, no deciden hacer D4, que sería la jugada más obvia y elemental para defender dicho peón, ya que el mejor defensor de un peón es otro peón, y por el otro lado, esa fuerte cadena está haciendo de que el centro momentáneamente sea paralizado y las blancas empiecen a llevar un plan adelante y con ideas en base al alfil de 3, con el roque, y luego que el negro posiblemente se enrocar un caballo G5 o sacrificios en H7 o pasajes de dama. Y estos planes tan característicos en las francesas, donde tienen que jugar con mucho cuidado las negras porque se vienen estos ataques muy molestos. Y aquí viene el primer kit de la cuestión con respecto a esta partida, porque si bien esto es quizás lo que tendrá que haber buscado Albin en dicha situación, vemos que Albin se decanta por una línea que, si bien tiene su lógica, tratar de luchar contra las piezas que van a ir a amenazar el punto E5, con dama C7 y todas esas cosas, elige una línea, digamos, que no es más precisa con respecto al espíritu de la posición. Por eso decimos la importancia del conocimiento de las líneas, y obviamente eso estaba descubriendo con el tiempo. La idea es totalmente válida, pero quizás le quite un cierto contrajuego a las blancas, por lo cual las negras obtuvieron un cierto contrajuego y por eso quedó a la vista que quizás no hubiera sido el mejor camino. ¿Cuál fue la jugada que hicieron las blancas? La jugada alfil B5, cuya finalidad es clavar el caballo de C6 y tratar de que ese caballo deje de mirar indirecta el punto E5, indirectamente. Lo que pasa es que las negras responden con una jugada muy interesante, que es la jugada alfil D7, y esta jugada no fue considerada por Albin. Albin hubiera esperado otra jugada, quizás dama C7, caballo E7 para caballo G6 o caballo F5, pero alfil D7 tiene la fina particularidad que, como está amenazando ganar un peón con caballo por E5, por el tema táctico que es alfil por alfil, caballo por, y si caballo por caballo, alfil por alfil, perdiendo el defensor de las blancas, las blancas se vieron obligadas a hacer alfil por C6, y aquí vemos un problema técnico y estratégico que las blancas están dejando servido a las negras, y con lo cual las negras podemos decir que han logrado una igualdad en la posición y una cierta ventaja muy importante. Porque debido al plan de alfil B5 y luego de alfil D7, las blancas tuvieron que entregar su pareja de alfiles por la amenaza de caballo por E5, por ejemplo, y no solo han entregado la pareja de alfiles, sino que han dejado al negro con un fuerte centro de peones y un fuerte alfil en la casilla C6, con lo cual no solo han entregado su mejor alfil, sobre todo el alfil que ataca al flanco de rey y sacrificado muchas veces, sino que han entregado el control de blancas. Por eso, estratégicamente podemos decir que las negras se han igualado y ya han empezado a estar mejor. Luego de alfil por C6 y alfil por C6, las blancas continuaron con el roque y, como vemos si observamos la posición, los peones centrales de las blancas se encuentran en casillas negras o se encontrarían en casillas negras, sumado a que su alfil choca con los mismos peones, y eso demuestra la deficiencia de la idea de las blancas a la hora de combatir la jugada caballo C6 de las negras. Sobre todo porque
no solo el día del mañana D4 va a ser muy fuerte dándole paso al alfil y ganando más espacio, sino que jugadas como alfil B5 son muy molestas en dicha diagonal y por eso decimos que las negras están mejor. Las blancas, en este momento, luego del enroque, no consideraron otra jugada, por eso quizás antes del enroque hubieran mejor haber hecho D4 para sostener fuertemente el peón y tratar de bloquear el alfil, ya que choca con su peón central más adelantado. Pero lo que pasó es que el blanco, al enrocarse, permitió a las negras hábilmente hacer la jugada D4. Signo de admiración para esta jugada, no tanto porque gana un poco más de espacio y el peón es adelantado, sino que tiene una fina jugada. De hecho, tiene una fina idea dicha jugada, queríamos decir, que es justamente evitar que este peón sea sostenido por otro peón. Con lo cual, este peón no solo se suma a la ventaja de tener la pareja de alfiles y el dominio de blancas, sino que también, luego de peón por, ese peón sería atacado con caballo E7 y caballo G6, y en algún momento si este peón estuviera defendido con dama C7 y todas esas cosas. Con lo cual, las negras empiezan a sumar ventajas y las blancas no obtienen nada con la estructura elegida hasta el momento. Por eso, luego del enroque, D4 deciden hacer D3, porque claramente D3 también puede ser una amenaza, achicando más la posición en el centro del tablero y tienen que frenar de alguna manera ese peón. Pero ahora se abre otro abanico de posibilidades y luego de D3 continúan con dama D7 porque saben que el día de mañana obviamente van a seguir desarrollando sus piezas en el flanco de rey, pero siempre está la posibilidad de un torre de 8 o un enroque largo y empezar a presionar la otra debilidad que se ha generado en la posición, que es la debilidad en la casilla de 3. Todo este mal manejo de la apertura de las blancas está haciendo que las negras tengan constantemente actividad y amenazas distintas en dicha situación. No solo el peón de E5 ya es un problema, sino que la casilla de 3 también lo es. Por eso dama de 7 es una jugada muy interesante. El blanco, para subsanar estos ciertos problemas, por lo menos el peón de D3, idea una jugada en base a la jugada y la idea C4 en dicha posición. Porque la jugada C4 no solo evita los cambios en C3, sino que por lo menos evita que momentáneamente esa columna se abra. Pero hay otro problema, ese peón también va a sufrir, ya que está sin defender por otro peón, y por otro lado tenemos el problema que ahora son las blancas las que sufren la falta de espacio por el fuerte peón en D4. Por eso el desconocimiento de las líneas o la falta de práctica en aquel tiempo hacían que estas situaciones pasaran, y si se enfrentaban con un jugador muy hábil, como sería en este caso Maroczy, el blanco empezaría a sufrir de manera considerable. Por eso, a caballo E7, como continuaban las negras, ¿sí? Luego de C4 de las blancas, como vemos, no solo las negras empiezan a movilizar sus piezas, sino que ya van dirigidas a atacar la otra debilidad, que es la debilidad en la casilla E5. Como esto es una idea a la cual las blancas se están percatando que las negras van a perseguir, deciden hacer la jugada alfil F4 para tener sobredefendido ese peón. Pero lo que pasa que esa jugada permite hacer caballo G6 con ganancia de tiempos, mirando el alfil, y luego de alfil G3, ahora alfil E7, y la armoniosa disposición de las piezas negras producto de un juego correcto y una buena lógica están haciendo que cada vez estén mejor en dicha posición, porque no solo tienen rupturas posibles en base a F6 o A6 y B5, sino que también todavía tienen posibilidades de enrocarse corto y largo, y las blancas se les dificulta tratar de crear un plan molesto con el cual poner un freno a todas las ideas que las negras tienen en mente. Una de las posibles ideas que el blanco podría lograr es justamente un caballo D2 con idea de caballo E4 y caballo D6 y explotar el punto más débil de la posición negra en la situación que estamos viendo. Obviamente que también un torre 1 es necesario porque hay que defender fuertemente este peón para jugar
con mayor fuerza caballo de 2 y caballo de 4, pero la cuestión es que lleva muchos tiempos y las negras todavía tienen muchas formas de jugar. Alfil E7, las blancas continúan con caballo B de 2, como habíamos dicho, cuya finalidad habíamos mencionado también, llevar el caballo a la casilla de 4, y las negras terminan el desarrollo enrocándose corto, ya que es la mejor opción, y a torre E1, preparándose la sobredefensión del punto de 4 y aparte llevando la torre a una columna semiabierta, lo cual es lógico. Las blancas hacen una jugada que las negras no esperaban, que es la fuerte jugada F5. Esta es una jugada muy difícil de hacer y es una jugada de maestro porque lucha contra los planes de las blancas. Y a pesar de que las blancas no consideraron esa jugada, surge a raíz de que justamente este peón es el que justifica toda la estrategia blanca en sí, a pesar que es una molestia porque es una debilidad constante. Por otro lado, quita espacio a las negras, y por eso la idea interesante de F5 viene respaldada porque F4 es muy fuerte, ¿sí? El alfil está muy encerrado en dicha posición, y si comiéramos al paso, como hicieron las blancas en este momento, luego de G por F6, nos encontramos en una situación muy interesante donde las negras logran, luego de la ventaja de espacio lograda con D4, logran tener un centro móvil en dicha posición, con lo cual los avances en base a E5 y F5 van a ser muy molestos porque siempre F4 y E4 son de temer, y claramente las negras están mejor por esta ventaja estratégica de un centro más móvil contra una posición que el blanco no puede mover más que sus propias piezas, que se entorpecen entre sí, ya que no tienen espacio. Por eso están cada vez mejor en dicha situación. Ante estas posibles ideas que las negras podrían tener de empezar a avanzar los peones, las blancas idean un plan en base a la jugada caballo H4, porque caballo H4 busca la finalidad de hacer espacio para que sus piezas, las cuales se encuentran atrás, sobre todo la dama, puedan salir para permitir que las torres se conecten y crear un contrajuego en cierto sector del flanco del rey que aparentemente estaría un poco indefenso, porque el F5 tuvo el precio de que luego de peón al paso y peón por, el peón de G7 pasó a G6 y hay debilidades en H5 y H6, o podrían ser tratadas de ser explotadas en base a dama H5 y tener un cierto contrajuego. Todas estas cosas que estamos mencionando, las negras las habían considerado, y a caballo H4 como respuesta continuaron con la fuerte jugada de 5, porque como primera medida tienen que sacar el peón que se encuentra débil en la casilla de 6, segundo tienen que limitar el alfil que choca con la casilla de 5, y a la vez ya no es tan molesto el caballo de 4 porque él abanicaría dicho caballo, y a la jugada dama H5, que es la jugada que tenían planeada las blancas para quedar un cierto contrajuego, las negras ahora sí comienzan con una jugada en base a caballo por caballo, ya que primero tienen que eliminar ese caballo muy molesto, segundo, luego de alfil por H4, ¿sí? Con lo cual las blancas tratan de colarse en el flanco de rey, claramente no dama por porque quizás F5 sea muy molesta y F4. Las negras continúan la defensa en base a torre F7. Y esta es la idea que tenían en mente las negras al haber tomado con el peón G y luego de F5, ya que cuando los peones se rompen en el flanco de rey y precisamente es el peón caballo el que desaparece, la maniobra de torre F8 y torre F7 es muy conocida, no solo para defender H7, sino para tapar los jaques en la columna y de paso encaminar a esa torre a jugar en dicho sector, ya que la columna F ha quedado clausurada y ahora la columna a jugar es la casilla G7. Eso forma parte de la técnica de estos jugadores y por eso muy buena jugada la jugada torre F7. El blanco
continúa tratando de agrandar sus piezas y por eso hace la jugada caballo E4, por lo menos para tratar de molestar algo a las negras, pero las negras están bien ubicadas. Y ahora torre a F8, otra muy buena jugada, porque si dijimos que F5 era el futuro plan, que todavía no pueden hacer las negras porque los peones quedan muy colgantes, claramente lo están preparando porque esta jugada va unida a que se puede hacer un torre G7 y un F5 o un F5 directo, depende de la situación, y como vemos la posición movible de las negras de a poco se va reforzando y la posición estática de las blancas no hace más que estar a la espera, ya que no hay jugada de contrajuego porque todo está controlado. Por eso muy excelente el juego de las negras que está desarrollando en este momento y cómo van combatiendo las ideas que las blancas tienen para tratar de crear una molestia. Las blancas en este momento prosiguen con F3 porque no saben muy bien qué hacer. F5 era muy molesto, seguido de un E4 en algún momento también. Por eso refuerzan la casilla E4 con F3 para evitar ese tipo de temas. Pero ahora, luego que vemos que las blancas están tratando de solidificarse en esa situación, las negras continúan con el plan que habíamos dicho. Torre F a G7, activando la torre por la columna G, y cuidado porque ahora el rey está mirado indirectamente en dicha situación. Por eso, luego de torre G7 y las maniobras que son muy molestas para las blancas por parte de las negras, las blancas hacen una jugada temática que es la jugada rey H1. En toda apertura de columna G, el rey debe correrse, sobre todo si hay una torre, porque siempre hay temas tácticos o jugadas de clavada que pueden ser muy molestas. De hecho, en este momento, quizás dama H3 hubiera sido una molestia, y por eso es que las blancas tienen que correrse de dicha posición. Por eso, rey H1, muy buena jugada. Y ahora, como dijimos, las negras siempre estuvieron intentando hacer F5, pero como F5 se encuentra con que el alfil se empieza a activar de manera muy fuerte y las casillas negras empiezan a ser sufridas porque el caballo se encuentra en la casilla de 4, es por eso que las negras primero hacen la excelente jugada dama de 8. Muy buena jugada, porque dama de 8 prepara el F5 con más fuerza y anular el alfil que está en H4, y es por esto que luego de dama de 8 las blancas terminaron haciendo dama H6, porque luego de torre G6, fijémonos que F5 todavía no es la jugada, porque si bien F5 se podría hacer, alfil por alfil, dama por alfil y caballo G3 quizás sea algo para molestar en la posición, porque el caballo entraría molestando por H5, cuidado con ese tipo de cosas. Las negras, esta es una posible variante obviamente, las negras no se apresuran a darle ninguna situación de contraataque al bando contrario, y por eso primero, antes de jugar F5 y entrar en el debate si era bueno o no, deciden primero expulsar la dama con la jugada torre G6, muy buena jugada, y a dama de 2, otra jugada de preparación, rey H8, de nuevo excelente jugada, porque antes de jugar el F5 primero hay que acomodar todas las piezas, y es por eso que ahora son las blancas las que se retiran, porque si F5 siguiera, el caballo y el alfil estarían atacadas, y si el negro, mejor dicho las blancas, hicieran el cambio, luego de que el caballo se retirara, dama H4 sería muy fuerte en dicha posición porque entraría generando figuras de mate con torre H6 y todas esas cosas. Por eso es que deciden hacer alfil G3 para evitar el cambio. Y ahora, una curiosidad en dicha situación, las blancas corrigen su posición porque es muy interesante, ya que el plan en base a F5 está siendo evitado porque existe la jugada alfil por E5. Entonces, es muy interesante cómo estos jugadores, a pesar de tener una posición muy ventajosa, estaban atentos y vuelve a acomodar su rey a la casilla G8 para no tener el tema de que a F5 me coman con jaque en E5. Por eso, dos signos de admiración por la atención de las negras,
acomodando su rey ya que la dama también se encuentra en H6 y preparando el F5 nuevamente. El blanco de nuevo hace torre E2 y de nuevo las negras se están dando cuenta que el único plan que las blancas van a buscar es doblarse en la columna y hostigar con todas sus piezas el punto E5 cuando ellas mismas hagan el F5 en dicha situación. Por eso no se apresuran, porque la posición es una posición estática para las blancas, pero para las negras es una situación dinámica porque pueden mover sus estructuras y siguen preparando la partida. Por eso, otra muy buena jugada, torre F7, excelente jugada, porque no solo la torre defiende el alfil de E7, sino que prepara el doblaje en la columna y sigue preparando el futuro F5, que por ahora no es conveniente porque el peón E va a estar mirado por muchas piezas. Por eso, muy fuerte jugada, la jugada torre F7, y las blancas continúan con caballo F2. Prefieren tener su torre a resguardo, porque esa torre podría ir a E1, pero también a G1. Entonces primero hacen la jugada que tenían planeada, que era la jugada caballo F2, para liberar el paso a la torre de E2 y empezar a mirar el punto E5 y en cierta medida frenar los planes de las negras. Pero las negras, si no mueven los peones, pueden seguir moviendo sus piezas. Y en este caso comienzan a hacer otro movimiento interesante, que es la jugada H5. Muy buena jugada, porque H5 no solo combate el plan del blanco, que era llevar el caballo a G4 para molestar también, sino que también prepara un H4 el día del mañana, y de a poco las negras van asfixiando la posición blanca debido a la falta de reacción que se han quedado sin esa reacción, producto del deficiente juego en la apertura a partir de la jugada alfil B5 de las blancas. Por eso ahora las blancas intentan un caballo H3 para no desmejorar más sus piezas. Intentan ir y venir con su caballo, quizás F4 sea una amenaza, pero H4 de nuevo entregan un peón en dicha columna, porque todas sus piezas están dispuestas para el ataque, y si bien ese peón es una entrega material muy importante, las torres pasarían tocando el alfil y duplicándose en la columna, con lo cual generaría muchas amenazas a las blancas, ya que el rey se encuentra en la casilla H1 y la entrega estaría totalmente compensada, porque no nos olvidemos que no solo se abriría la columna si el peón desapareciera, sino que hay un alfil en C6 y los temas con torre H3 serían muy fuertes. Por eso, muy buena jugada y dos signos de admiración a la jugada H4, y es por eso que las blancas no tienen otra más que aceptar el peón, porque si no el negro sigue avanzando en dicha posición. Y alfil por H4 es la jugada que realizan. Y ahora, como dijimos, primero torre H7, mirando el alfil. Y alfil G3, manteniendo el alfil y obstaculizando la torre de G6, se encuentran con que hay un sacrificio por parte de las negras muy importante, y por eso la importancia de conocer el valor y el dinamismo de las piezas. Este alfil es de suma importancia y es muy fuerte en la posición, y a pesar de todo, como las blancas se siguen defendiendo, tenemos que crear más debilidades, la ley de la segunda debilidad. Por eso, por todo esto que estamos diciendo, las negras prosiguen haciendo un fuerte sacrificio de calidad, dos signos de admiración, torre por H3, porque esa entrega de la calidad hace como que las blancas tengan que tomar sí o sí en dicha casilla, y luego que los peones se rompen y la posición se abre, alfil por F3 entra con gran fuerza debido a que las casillas blancas empiezan a sufrir. Y luego de rey G1, aquí viene la conclusión de la combinación. Obviamente a las blancas se le ha pasado esta situación, porque luego de alfil por E2 recuperamos la calidad, y luego de dama por E2 la posición se ha transformado.
Las negras siguen teniendo un fuerte centro de peones móviles. Los peones blancos están rotos en el flanco del rey. El rey que se encuentra en G1 es más débil que el rey que se encuentra en G8. Y la posición ha pasado a una segunda etapa donde hay que explotar las nuevas debilidades, ya sea el avance central con los peones, la explotación del rey que se encuentra en G1, y las negras con técnica tienen que empezar a avanzar de a poco. ¿Cómo hacen esto? Muy bien. Primero, con la idea de la jugada dama B6. Muy buena jugada, porque las negras no solo salen mirando el peón de B2, sino que también están planteando el día de mañana poner su dama en blancas por C6, o también podría ser por E6, mirando el peón de H3 para pasar a F5 con la dama y explotar todas esas situaciones producto de los peones débiles que han dejado más huecos todavía en dicha situación. Por eso es muy fuerte la jugada dama B6. Y Albin prefiere centralizar la dama porque obviamente si dama por B2, dama por G6 con jaque y estaríamos perdiendo. Y en cierta medida logran una cierta compensación, por lo menos centralizando la dama en dicha situación. Pero obviamente rey G7 es la jugada. Obviamente la torre hay que correrla y hay que aprovechar la situación para mejorar un poquito más al rey hacia más adelante en la situación. Recordemos que los reyes, cuando se está estando en un final, empiezan a cobrar relevancia, y más si las damas se cambian. Pero por empezar, rey G7 es la jugada, y a B3 para defender el peón que está amenazado. Ahora dama C6, y como hemos dicho, de nuevo una fina jugada de las negras, porque las negras saben que si las damas se cambian, el rey está muy cerca y más rápido a llegar a las casillas centrales, y luego que los peones avancen y se llegue a un E4, la posición será muy desesperada para las blancas porque el negro lograría un peón central pasado y la posición sería ganadora a la larga para el bando negro. Por eso, muy fuerte jugada la jugada dama C6, una jugada posicional muy fuerte, y es por eso que Albin decide no cambiar dama y llevar su dama E2. Y ahora, como dijimos, dama E6 de nuevo, con la finalidad de centralizar la dama y con ganancia de tiempos en H3. Las blancas tuvieron que hacer H4 y, como dijimos, luego de haber preparado el terreno para avanzar sus peones, ahora es el momento y surge la jugada F5. Muy buena jugada, como las negras evitaron todos los problemas, fueron mejorando sus piezas, quitándoles las piezas que molestaban a las blancas, y una vez que hayan eliminado todas las situaciones, deciden hacer la jugada F5. Por eso, qué importante el hecho de que ver cómo la técnica de un jugador hace que empiece a avanzar de poco y explotar sus ventajas en dicha situación. Y como vemos, la jugada es tan fuerte porque el peón no puede ser comido como el alfil está clavado. Si dama por dama nos colgaríamos la dama, y por eso es muy fuerte la jugada de F5. Las blancas intentan un H5 para molestar a las negras con ese peón, el cual es débil y por lo menos empieza a cuestionar la posición donde las negras querrían poner su torre. Pero torre G4, de nuevo una excelente jugada. La torre se tiene que mantener en la columna para clavar el alfil, y ahora no solo la torre se mantiene en la columna, sino que ya pasa a una posición mucho mejor, ya que apoya el avance de E4 y no permite H3 por torre G3 colgándose el alfil, y por eso de a poco las negras van acrecentando sus piezas y sus ventajas en dicha situación. Por eso la partida es muy modélica y muy interesante para estudiar. El blanco trae su otra torre
para combatir el avance de los peones. Claramente están luchando contra E4 y F4, pero son jugadas prácticamente inevitables. Las negras las tienen a su disposición, ya que las blancas no pueden hacer más nada por luchar por esas ideas, y es por eso que E4 es la jugada de las negras. Y como dijimos, ese centro móvil, luego de ser avanzado, empieza a abrirse la posición, empezaría a sufrir ahora el rey que se encuentra en la casilla G1. Por eso, muy fuerte jugada la jugada de 4. Y las blancas ahora continúan con torre F4, porque una de las funciones de la torre en F1 era para bloquear uno de los dos peones que están avanzando fuertemente. Por lo menos intentar que el peón F tampoco avance. Por eso hacen la jugada torre F4. Las negras, en este momento, como ven que el punto E está muy sobrecargado, porque hay muchas piezas que lo atacan, hacen otra jugada muy interesante, que es la jugada E3. ¿Sí? Y como vemos, todo peón avanzado, al avanzar una casilla más se transforma en un peón pasado, porque no hay ningún peón que lo detenga. Y no solo el negro ahora ha conseguido con excelente técnica un peón pasado en la columna E, sino que también tiene las posibilidades de explotar las casillas blancas que también se encuentran débiles. Por eso es lo que demuestra lo mal que se encuentran las blancas y lo bien que han quedado las negras con su excelente técnica. Por eso, muy buena jugada, la jugada E3 y rey F1 para quitar el rey de dicha columna y que el alfil no se encuentre clavado. Pero ahora, alfil G5, de nuevo, una jugada muy interesante, porque esa torre bloquea el avance y la posición negra en el flanco del rey, y es que por eso hay que moverla, y por eso es muy fuerte la jugada, ya que las blancas tienen que hacer torre por torre, y como vemos, alfil G5 no solamente fue una simple amenaza de torre, sino que está haciendo que el blanco empiece a cambiar sus pocas piezas activas. Por eso es muy instructiva esta partida. A torre por F4, a torre por G4, F por G4, y ahora un peón más que llega más adelante, un punto más débil en la casilla F3 y sobre todo otro punto más débil en la casilla H5. Con lo cual, sumado a que la columna con jaque en dama, F5 es muy fuerte, se vuelve cada vez más favorable a las negras en dicha situación. Por eso las blancas intentan un dama G2, porque la finalidad de dama G2 es llevar al rey a bloquear el peón pasado para tener su dama libre, importante. Por eso es muy fuerte esta jugada. Pero primero dama F7, ese jaque hay que darlo. Si el rey se va a G1 queda cortado totalmente y el peón queda libre. Hay que jugar rey E2 y ahora rey H6. Y como vemos, dama F7 no solo tenía la finalidad de dar un jaque al rey y mejorar la dama en la columna, sino que también era el objeto de dicho jaque controlar la entrada de la dama en D5, con lo cual las blancas hubieran tenido un contrajuego, sobre todo si la dama no estuviera en la columna F, y también siguen defendiendo el punto B7, ya que si las negras logran entrar por la columna sería muy molesto, pero si no lo hicieran, las blancas podrían contragolpear por ese lado. Por eso el negro tiene que ser muy cuidadoso y seguir avanzando, pero sin darle chance a las blancas que reaccionen. Por eso, rey H6, H4, otra jugada con intento de complicar a las negras, porque desean que la posición se abra y que el rey pueda sufrir algún perpetuo, por eso hacen dicha jugada. Y obviamente si el alfil se retirara, cuidado con los jaques en F4 que no son posibles, pero con un dama E4 y un alfil F4 podrían serlo, preparando y si se pudiera la situación. Por eso es que el negro decide comer al paso G por H3 y dama por H3.
Ahora alfil F4 y como vemos, las negras siguen luchando contra los planes de las blancas. Ese alfil sería muy molesto para las negras porque sería el que podría desplazar al bloqueador del peón pasado que las blancas tienen, justamente el peón H, y como primera medida, y como decía Capablanca, hay que limpiar de hojarasca la posición, hay que eliminar las últimas piezas que quedan molestas y dejar a las blancas con las piezas que menos juegan y que solamente generan un papel defensivo. Por eso muy buena jugada la jugada alfil de F4 y por eso que las blancas con buen criterio no deciden cambiar el alfil y lo llevan a E1, porque ese alfil también no solo es un arma que de alguna manera si lo pudieran activar sería molesto para las negras, sino que también tiene que controlar el futuro avance de dicho peón. Por eso alfil E1 es la jugada, pero ahora alfil de 6. Las negras tienen que reagrupar sus piezas antes de comer el peón. Se deciden retirar. Posiblemente la toma en H5 hubiera sido ganadora, pero lo que pasa que las negras preparan el terreno para la entrada de su rey y por eso hacen un tiempo, porque aparte, como vemos, las blancas se encuentran en Xushuan, no tienen muchas jugadas para hacer debido a que sus piezas están atadas a la defensa de casillas muy débiles y por eso las blancas se ven obligadas a hacer la jugada A3 para hacer un tiempo. Pero ahora B6, las negras siguen jugando contra el Xushuan de las negras, de las blancas, y dama F3, buscando ahora el cambio de damas para tratar de por lo menos, si dama por dama y rey por dama, entrar por blancas con el rey. Y como el avance del peón está controlado y el rey quedaría muy lejos, este avance podría ser muy molesto y generar algún tipo de posición de tablas posible para las blancas o de contrajuego en sí. Y es por eso que las negras, al estar atentas a esta situación, deciden comer con la dama en H5. Y la diferencia es que una cosa es dama por dama, pero dama por H5 es diferente, porque luego de dama por H5 el rey se avanza un pasito más. Y cuando el rey vaya a F3, nuestro rey va a llegar más rápido al ataque al alfil y a la coronación del peón. Por eso esa sutileza es muy importante en dicha situación. Y por eso, luego de rey F3, A5, las negras tratan de clausurar el flanco de dama, ya que el rey entrando por el flanco del rey haría la partida ganadora para ellas. El alfil va a G3, pero esto tan solo lleva a la derrota de la partida, porque luego de alfil por G3 y el rey por G3 cambiando las últimas piezas, ahora rey G5 generando la famosa oposición, y a rey F3, rey H4, y como dijimos, el rey va a entrar por el flanco del rey, y a rey E2, tratando de mantener un bloqueo el cual es imposible. Rey G3, rey F1, bloqueando al rey, y rey F3, no solo oponiendo al rey verticalmente, sino apoyando el avance del peón. A rey 1, la jugada E2 decide la partida, porque si el rey se quita, coronaríamos con rey F2 y esto obviamente hubiera sido un apuro de tiempo si no nos hubiera seguido. Es muy probable. Las blancas hacen B4 para tratar de generar un contrajuego, pero rey E3,
P por A5 para pasar un peón. Rey por D3. Luego de A por B6. Rey E3. Y no se puede evitar el mate en base a D3 y D2. Con lo cual la partida se decidiría a pesar que las blancas coronarían. Una brillante partida de Maroczy y un excelente modelo de ajedrez posicional.